Hola, soy Sofía Villalobos y el día de hoy vamos a hablar sobre la conformación del Estado-Nación de Suecia. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Paola Armendáriz. Hola, yo soy Sofía Orozco Muñoz. Suecia comparte su herencia con los demás países escandinavos: Noruega, Dinamarca, Finlandia e Islandia. El origen de Suecia proviene de las civilizaciones vikingas. La expansión de los vikingos desentonó en Suecia, hasta el Imperio Bizantino y los imperios árabes. Los vikingos estaban intercambiando cosas por comida, ya que no se daban abasto, y esto los llevó a expandirse. Estaban decididos de que ganarían, debido a su experiencia en pesca y pelea. Incluso, varios de esos vikingos fueron reclutados como mercenarios por Constantinopla y otros fueron gobernantes en lo que ahora conocemos como Rusia. Al terminar la época vikinga, existieron distintos señores feudales y se caracterizaron por comandar expediciones vikingas que intentaban controlar mayor territorio. Fue hasta finales del siglo X que Olaf Stockton apareció, y fue él quien logró unificar, junto con Eric el Victorioso, el territorio de Götaland y Svealand, que eran las principales regiones de Suecia. Olaf logró la unificación por medio del cristianismo. Por supuesto, hubo varios que intentaron antes que él. El primer intento de cristianizar Suiza fue hecho por el monje Franco Asgar en 830. Se le permitió predicar y establecer una iglesia en Birka, pero los suecos mostraron poco interés. Un segundo misionero franco se vio obligado a huir, y en la década de 930, otro arzobispo de Hamburgo, Uni, emprendió una nueva misión, con tan poco éxito como sus predecesores. Al suroeste, el cristianismo fue introducido principalmente por los misioneros ingleses. Fue aceptado de manera más general durante el siglo XI. Sin embargo, el templo de Uppsala ayudaba a la resistencia pagana, y no fue hasta que el templo fue derribado, a fines del siglo XI, que Suecia fue cristianizada con éxito. En el siglo XI, cuando Suecia se convirtió a la religión cristiana, sus provincias suecas empezaron a estrechar los lazos comerciales, políticos y culturales. Incluso en sus expediciones al norte enviaban misioneros para introducir la nueva religión. En el periodo que va de 1100 a 1400, comenzaron a haber peleas internas de poder. Una de las razones fue la lucha contra los paganos, que se rehusaban a abandonar su vieja religión. Al igual, querían reinar Dinamarca, o al menos las regiones que originalmente eran de Suecia. Antes de que se formara la ciudad de Estocolmo, Finlandia se convirtió en territorio de Suecia. Después de la Segunda Cruzada, que fue dirigida por el hijo mayor de Gustav y en la cual él murió. Ya fue en 1252 cuando se fundó la ciudad de Estocolmo, lo cual fue gracias al hijo del rey Eric, llamado Not, y esta ciudad se convirtió en la principal para el comercio, política y las ideas. Ya establecida como un punto vital para Suecia, muere Not, y por casi 50 años las familias se peleaban por el trono. Durante este tiempo de discusión, la Iglesia ganó mucho poder, ya que ellos empezaron a administrar la justicia, la separación del sistema de impuestos e incluso protegieron los privilegios de la familia real. Para la mitad del siglo XIII, las guerras civiles se habían acabado, y el hombre con más poder en Suecia era Birger Jarl y toda su familia. Ellos organizaban todos los asuntos militares. El hijo de Birger fue electo rey, llamado Valdemar. Durante este tiempo, el poder central se vio reforzado por actos reales, que eran vinculantes en toda Suecia, a pesar de la existencia de las leyes locales en las provincias. Los actos promulgados incluyeron aquellos que brindan mayor protección a las mujeres, a la Iglesia y a los tribunales. Incluso mejoraban los derechos de herencia de las mujeres. Por un tratado con Lübeck en 1252, Birger promovió el crecimiento de la recién fundada ciudad de Estocolmo.
Al mismo tiempo, los comerciantes hanseáticos recibieron privilegios en Suecia. La Liga Hanseática fue una federación comercial y defensiva de las ciudades nórdicas y su sede se encontraba en Lübeck. En 1275, Valdemar fue derrocado por su hermano Magnus I o Magnus Ladulas, con la ayuda de un ejército danés. En 1280 se aceptó una ley que establecía la ausencia de impuestos para los magnates que sirvieron como miembros de la caballería del rey, creando una nobleza hereditaria. Al año siguiente, Magnus Ladulas quitó la iglesia de todos los impuestos. Bajo el reinado de Magnus, la posición de Jarl desapareció y fue reemplazada por los Drotts y el Marsk, junto con el establecido canciller. La exportación de plata, cobre y hierro de Suecia incrementó las relaciones comerciales con Europa, especialmente con las ciudades hanseáticas. Magnus murió en 1290 y su hijo de 10 años fue su sucesor, Birger. La regencia estaba dominada por los magnates, especialmente por el Marsk, Thorgils Knutsson. Incluso después de la coronación de Birger en 1302, Thorgils conservó gran parte de su poder. Los hermanos menores del rey, Erik y Valdemar, quienes fueron hechos duques, intentaron establecer sus propias políticas y se vieron obligados a huir a Noruega en 1304, donde recibieron el apoyo del rey de Noruega. Al año siguiente se reconciliaron los tres hermanos. Una nueva facción política fue creada por los líderes de la iglesia, a quienes Thorgils había reprimido, junto con un grupo de nobles y duques, y en 1306 el Marsk fue ejecutado. Luego, Birger emitió una nueva carta de privilegios para la iglesia, pero sus hermanos lo capturaron y lo encarcelaron. 2 años más tarde, los reyes de Dinamarca y Noruega atacaron a Suecia en su nombre. Birger fue nuevamente reconocido como rey de Suecia en una paz concluida en 1310 con Dinamarca y Noruega, pero se vio obligado a transferir la mitad del reino a sus hermanos como feudos. El territorio de Erik, junto con sus anteriores adquisiciones, consistía en el oeste de Suecia, el norte de Halland, el sur de Bohuslän y el área alrededor de Kalmar, y se extendía a través de las fronteras de los 3 reinos escandinavos. En 1312, los duques se casaron con 2 princesas noruegas, aumentando su poder y su posición dinástica, pero en diciembre de 1317, los duques fueron encarcelados por su hermano después de una cena familiar, y murieron en la cárcel. La nobleza se rebeló contra Birger, quien se vio obligado a huir a Dinamarca en 1318, y la del rey fue ejecutada. Durante varios años hubo conflictos por poder entre los nobles. Hakon de Noruega, el hijo de Magnus, se comprometió con la hija de Valdemar, Margaret. Hakon, quien se había hecho rey de Suecia en 1362, y Margaret se casaron en 1363. Los opositores de Magnus entre la nobleza fueron a Mecklenburg y persuadieron al hijo de Duke Albert, también llamado Albert, para que atacara Suecia. Magnus se vio obligado a huir al territorio de Hakon en el oeste de Suecia. En 1388, los nobles suecos pidieron ayuda a Margaret, ahora regente de Dinamarca y Noruega. En 1389, sus tropas derrotaron y capturaron a Albert, y fue aclamada como gobernante de Suecia. Los aliados de Albert acosaron al Báltico y continuaron resistiendo en Estocolmo, y fue solo en 1398 cuando Margaret finalmente ganó la capital sueca. En 1396, su sobrino nieto Erik de Pomerania, que tenía alrededor de 16 años, se convirtió en rey nominal de Suecia, y al año siguiente fue aclamado y coronado rey de Suecia, Dinamarca y Noruega, lo que marcó el inicio de la Unión de Kalmar. Suecia ingresó a la Unión de Kalmar después de la victoria de Margaret sobre Albert y sus aliados. Ella siguió siendo popular entre los suecos durante su reinado, pero su sucesor, Erik, quien tomó el poder real después de su muerte en 1412, nombró a varios daneses y alemanes para puestos administrativos en Suecia e intervino en los asuntos de la Iglesia.
Su política exterior belicosa lo llevó a extraer impuestos y soldados de Suecia, provocando la ira de los campesinos, cortando la importancia de sal y otras necesidades y la exportación de mineral de Suecia, y provocó una revuelta de los campesinos y mineros de Bergslagen en 1434. En 1448, Charles Knutsson fue elegido rey de Suecia como Carlos VIII de Suecia. Se esperaba que fuera aceptado como el rey de la Unión, pero los daneses eligieron a Christian de Oldenburg. Los noruegos eligieron a Charles como rey. Los consejos acordaron que el sobreviviente de Charles y Christian se convirtiera en el rey de la Unión. Charles se negó a aceptar este compromiso y estalló la guerra entre los dos países. En 1457, la noble oposición, encabezada por el arzobispo John Bengtsson Oxenstierna, se rebeló contra Charles, quien huyó a Danzig. Oxenstierna y Erik Axelsson Thott, un noble danés, se convirtieron en los regentes y Christian fue aclamado como rey de Suecia. Como Christian subió los impuestos y encarceló a un arzobispo, Charles fue llamado a Danzig, ahora Gdansk, Polonia, y nuevamente se convirtió en rey, pero en 6 meses lo obligaron a abandonar el reino. Oxenstierna fue regente de 1465 a 1466 y fue sucedida por Thott. Las batallas entre las dos familias llevaron al retiro de Charles, quien gobernó desde 1467 hasta su muerte en 1470. Cuando Christian I murió en 1481, surgió nuevamente el asunto de la unión, y en 1483, John, el hijo de Christian, fue aceptado como el rey de Suecia. En 1506 comenzó una nueva guerra con Dinamarca, en la que Lübeck apoyó a los suecos. Sten Sture the Younger lideró un golpe de estado y fue elegido regente. La paz con Dinamarca se concluyó en 1513. En los últimos años de la Unión de Kalmar estuvieron marcados en Suecia por la lucha entre el arzobispo Gustav Troll y Sten Sture del Joven. Después del baño de sangre en Estocolmo, dirigido por Dinamarca para controlar Suecia, hubo una rebelión que se expandió en todo el país. Muchos de los nobles se aliaron con Gustav, que fue elegido regente en agosto y era sobrino de Sten. 3 meses después, Gustav Vasa fue elegido rey de Suecia en una reunión de fincas en Oslo y ahí se disolvió la Unión de Kalmar. El equilibrio de poder de Suecia cambió durante la unión de la monarquía a la nobleza. Durante la segunda mitad de la unión se desarrolló una división dentro de la nobleza entre una facción pro-unión y una unión anti-unión. Una nueva clase importante en la sociedad se compuso por hombres mineros y comerciales de Bergslagen, quienes estaban interesados en la exportación sin obstáculo de hierro y cobre de Suecia. Cuando los intereses daneses entraron en conflicto con los suyos, especialmente durante las guerras con los alemanes, los hombres se rebelaron y apoyaron una monarquía nacional fuerte, mientras la Iglesia, por otro lado, prefería una monarquía débil y apoyaba la unión. La gran mayoría de los suecos seguían siendo campesinos. La agricultura era la actividad económica más importante del país, pues el 90% de la población la practicaba. Esto fue desde el periodo de los vikingos hasta los siglos XII y XIII, cuando el cultivo de la tierra se empezó a expandir. La muerte negra golpeó a Suecia en 1349 y fue una de las razones de esta crisis en la Edad Media tardía. Pero no solo se limitó en Suecia, sino que se extendió por la gran parte de Europa. Y ya en la segunda mitad del siglo XV se produjo una recuperación y los terrenos baldíos comenzaron a recuperarse. El ejército hanseático fue derrotado en 1535 y por una tregua en 1536 la deuda sueca con Lübeck fue eliminada y los privilegios de los comerciantes fueron abolidos. Mediante esta acción se destruyó la monarquía hanseática y permitió que los extranjeros pudieran invertir en Suecia, y los comerciantes suecos ahora podían moverse libremente más allá del Báltico. Las relaciones de Suecia con Dinamarca se mantuvieron en paz durante el resto del reinado de Gustav Vasa.
Gustav dedicó la mayor parte de su gobierno a la política doméstica y se le atribuye el establecimiento de Suecia como un estado soberano. El objetivo inicial como rey era estabilizar la situación financiera de la nación, y a través de los actos aprobados por la Dieta de Västerås en 1527 se pudo confiscar todas las propiedades de la Iglesia Católica Romana. La Iglesia en ese momento poseía el 21% de las tierras suecas, en comparación con solo el 6% de la corona. La aprobación de las posesiones de la Iglesia aumentó enormemente la riqueza del Estado, que hasta cierto punto el rey pudo justificar las acciones sobre base de las doctrinas de Martín Lutero. Las iglesias católicas suecas y romanas se separaron a medida que se extendía la reforma, y la iglesia sueca luterana fue finalmente adoptada como una iglesia estatal. La nueva administración altamente centralizada alcanzó un grado de eficacia sin precedentes. Cuando Gustav II Adolf ascendió al trono, el país nuevamente estaba en guerra con Dinamarca, Rusia y Polonia. La guerra con Dinamarca concluyó con la paz de Kanern y con algunas pérdidas para Suecia. Sin embargo, la guerra con Rusia se libró con más éxito, y los ejércitos suecos incluso pudieron llegar a Moscú. Por otro lado, la guerra con Polonia continuó en la década de 1620, y después de varias campañas en los estados bálticos, se concluyó con éxito en 1629 por la tregua de Altmark. Casi al mismo tiempo, Gustav Adolf negoció con Francia su apoyo contra el emperador alemán, cuyos ejércitos amenazaron las costas del sur del Báltico. En 1630, Gustav Adolf, con su ejército sueco, desembarcó en el norte de Alemania y se unió a la Guerra de los 30 años. En 1631, Suecia concluyó su tratado con Francia y con Breitenfeld. Durante 16 años más, la guerra continuó con éxito variable. Los ejércitos suecos, que al comienzo de la guerra estaban compuestos en gran parte por campesinos suecos, consistían en sus últimas etapas principalmente de mercenarios de Alemania, Escocia e Inglaterra. Muchos oficiales extranjeros tomaron residencia permanente en Suecia y fueron ennoblecidos. La paz de Westfalia en 1648 puso fin a la guerra. Suecia comparte su herencia con los demás países escandinavos. Noruega